Una pregunta muy frecuente entre los cristianos evangélicos, principalmente los evangélicos, desconozco si este tema se pregunta y está presente igualmente en las iglesias ortodoxas o las iglesias católicas apostólicas romanas, pero es una pregunta que permanentemente en las clases, desde siempre, desde que comencé a realizar clases en los institutos bíblicos y ya ahora con el Instituto Bíblico Pentecostal del Sur, una y otra vez se plantea y tiene que ver con si la salvación se pierde o no se pierde, si es posible la caída de la gracia y es posible eh, caer de perder la fe o apostatar de la fe, aunque no todos entienden lo mismo acerca de la apostasía. Históricamente, el cristianismo ha presentado cuatro puntos de vista. Aquí no está, sin embargo, las iglesias ortodoxas, las iglesias católicas romanas que consideran la apostasía como una posibilidad. Apostasía, como lo entiende el cristianismo histórico o tradicional, de perder la fe, o es decir, caer de la gracia, negar la fe. El calvinismo clásico indica que la salvación es imposible perderla o es imposible caer de la gracia porque están basados en la teología del pacto. La Iglesia reformada se basa fundamentalmente en la teología del pacto y así se define como Iglesia reformada o calvinista. Desde este punto de vista, se realizó un pacto desde antes de la fundación del mundo, un consenso entre los miembros de la divinidad, de escoger a un grupo de personas que se encontraban en un estado de pecado o un estado de corrupción o depravación total, escoger a algunos de ellos y luego producir la regeneración en ellos. Primero lo escoge, luego los regenera, produce un nuevo nacimiento para que ellos puedan creer y luego ellos creen cuando son llamados de parte de Dios por medio de un llamado eficaz, por medio de la gracia irresistible, y estas personas pueden creer porque Dios ha transformado su naturaleza y van a perseverar precisamente por la gracia de Dios y imposible que caigan porque no depende nada de ellos, porque la elección, la predestinación desde el punto de vista calvinista es una elección incondicional, por lo tanto todo depende de Dios. Porque el calvinismo clásico se entiende desde la perspectiva del monergismo. Toda la obra lo hace Dios y el ser humano no hace absolutamente nada. Es muy similar a una especie de un autómata, aunque la analogía no es tan precisa, sin embargo, pero nos ayuda a entender a este sistematológico calvinismo clásico. Son como personajes de una novela o de, de una película. Ellos están actuando libremente, efectivamente, pero porque alguien escribió un guión para que actuaran libremente. A esto se le conoce como libre albedrío compatibilista dentro del mundo calvinista. En ese sentido, es imposible de que caigan de la fe, caigan de la gracia y terminen perdiéndose una vez que ya se encontraron en un estado de salvación. Porque si aquello ocurriera, entonces Dios no sería Dios, sino que sería otra persona, no sería inmutable, no sería confiable, porque primero promete salvarlo y lo salva y luego resulta que toma la decisión de no salvarlo. Desde esa perspectiva entonces se distorsionaría la imagen de Dios, porque tiene el calvinismo una imagen de Dios diferente a las otras iglesias que no han adoptado este sistema calvinista. Por lo tanto, para el calvinismo clásico es imposible de que alguien caiga de la gracia. Y el calvinismo clásico acepta los cinco puntos: la depravación total, la gracia irresistible, la predestinación incondicional, la perseverancia de los santos y la expiación limitada. Es decir, Cristo murió solamente por los escogidos, no murió por todo el mundo. El calvinismo moderado acepta solamente un punto, es decir, la salvación no se pierde. Se le denomina calvinismo moderado, pero en realidad el calvinismo no es calvinismo. Y de hecho los mismos calvinistas no están de acuerdo que el calvinismo moderado sea realmente, merezca el nombre de calvinismo porque aceptan solamente un punto. No todos escriben a la teología del pacto, son dispensacionalistas, muchos de los que han adoptado este calvinismo moderado. El calvinismo moderado no está de acuerdo con la predestinación incondicional, no está de acuerdo tampoco con la gracia irresistible, no está de acuerdo de la expiación limitada,
está de acuerdo, sí, con la depravación total y está de acuerdo de la perseverancia de los santos. Serían dos puntos solamente del calvinismo que estos grupos calvinistas moderados aceptan. La razón por la cual el calvinismo moderado señala que la salvación no se puede perder, es imposible que se pierda, son por las promesas divinas, ni lo alto ni lo profundo, ni principado ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. También en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, por ejemplo, después de hablar acerca de la posibilidad de caer de la fe y de la apostasía, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Esos son los textos bíblicos que utilizan normalmente, son los bautistas, calvinismo moderado, que señalan que la salvación no puede perderse, no puede caer una persona de la gracia de Dios, no puede perder la fe, pero en base a las promesas divinas. Yo les doy vida eterna, no irán a condenación y nadie los puede arrebatar de mi mano, otro de los textos bíblicos que citan y tantos otros. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará y nos presentará a todos nosotros perfectos en Cristo Jesús, Señor nuestro, para su venida. En ese punto o desde esa visión es imposible de que se pierda, pero también autores como Leo Garrett, por ejemplo, un escritor bautista, cuando presenta la doctrina de la perseverancia de los santos, indica que según los pasajes bíblicos de Hebreos y también de Pedro y otros, claramente hablan de la posibilidad de caer de la gracia. Efectivamente, lo menciona este autor. Pueden caer de la gracia, pero no caerán porque el poder de Dios impide de que caigan. Y luego Leo Garrett dice, pero es necesario que sigan creyendo, es necesario que continúen creyendo. Desde ese punto de vista, no se puede denominar calvinismo al calvinismo moderado como lo presenta este libro de Mateo Pinzón, que es el editor, La seguridad de salvación, cuatro puntos de vista. Es arminianismo ese punto de vista del 2 de calvinismo moderado. Porque el arminianismo señala exactamente lo mismo. Mientras las personas crean en Jesucristo, no pueden perder la salvación y no pueden caer de la gracia. Es imposible de que caigan de la gracia. Solamente cuando el creyente pierde la fe, cae de la gracia desde el punto de vista del arminianismo reformado. Por lo tanto, tal cual como lo define Leo Garrett, el calvinismo moderado, normalmente asociado con los bautistas, que no son calvinistas, por lo menos los bautistas que no son de bautistas reformados o que no son bautistas particulares, son más bien cercanos al arminianismo en este aspecto, porque dice Leo Garrett claramente, pero debe seguir creyendo para no caer de la gracia. Lo mismo que señala el arminianismo reformado. El arminianismo reformado indica que mientras el creyente crea, persevere en la fe, continúe creyendo en Cristo, no puede caer de la gracia. Y los mismos textos bíblicos utilizados por los bautistas y también utilizados por los calvinistas también son aplicados por los de la iglesia arminiana o la perspectiva arminiana. Pero también el arminianismo señala que hay evidencias bíblicas que confirman la posibilidad de dejar de creer, pero el creyente es el que toma esa decisión, si seguir creyendo o dejar de creer. Hay varios factores que llevan a una persona a perder la fe o continuar perseverando. Pero una vez que la persona apostate de la fe, es decir, deje de creer, ya eso es irrevocable, es decir, no puede volver a recuperar su salvación otra vez porque cometió el pecado de la apostasía. La apostasía es dejar de creer, es negar la fe, es abandonar la fe. Un apóstata es una persona que es creyente, ha sido regenerado, pero luego abandona la fe. El calvinismo clásico a la apostasía no le denomina como se entiende normalmente entre los bautistas o entre las demás iglesias o otras iglesias. El calvinismo habla acerca
de otra categoría, de los que son iluminados, de los que son regenerados. Por lo tanto, la apostasía en el calvinismo clásico es una persona que solamente fue iluminada, pero no fue regenerada. En cambio, en el arminianismo reformado, el apóstata es una persona realmente regenerada, pero que ahora ha dejado de creer, ha vuelto al mundo, ha negado la fe, y cuando esto ocurre, es imposible recuperarlo porque es irrevocable, ya no se puede arrepentir. Eso es lo que dice el escritor del libro de Hebreos. Es imposible que aquellas personas que gustaron el don celestial, disfrutaron de los poderes del siglo venidero, fueron iluminados por el Espíritu Santo, sean renovados otra vez para arrepentimiento. El arminianismo weleyano, por otra parte, indica que John Wesley, que es irrevocable cuando se cae de la gracia y pierde la fe. No puede volver a recuperar nuevamente su salvación. Sin embargo, los que han estudiado el, el arminianismo weleyano afirman que en un sermón John Wesley habló acerca de una persona que pasa por experiencias profundas y prolongadas, el pecado no confesado y la expresión real de apostasía. Si esto ocurre, entonces pierde y cae de la gracia, pero si se arrepiente, también puede restaurarse. Sostenía la posibilidad de una caída absoluta, también irrevocable, pero hay en algunos casos que personas vuelven a la fe cristiana. Eso lo dijo John Wesley en uno de sus sermones. Pero en otros libros, John Wesley escribió que también una vez que la persona cometía apostasía, esto es irrevocable. Estos son los cuatro puntos de vista entonces acerca de si la salvación se pierde o no se pierde. Uno, el calvinismo clásico, imposible de que se pierda porque Dios ha decretado la salvación y esta salvación y esta predestinación es incondicional. La elección es incondicional. El calvinismo moderado más bien está relacionado con los bautistas, pero no puede ser denominado calvinismo moderado, no se puede denominar calvinismo porque no están relacionados con la teología del pacto, tampoco creen en la doctrina de la predestinación incondicional, que es lo fundamental para los grupos calvinistas. El arminianismo reformado es posible caer de la gracia, es posible perder la fe, dejar de creer, y una vez que ha dejado de creer, esto es irrevocable. El arminianismo weleyano señala que una vez que la persona cae en pecado de la apostasía, cae de la gracia, puede ser irrevocable en algunos casos, pero en otros casos puede volver a ser restaurado si se arrepiente.